Qué emoción al entonar esta última canción. Y a mí se me acrecienta porque yo veo videos de una hermana de nombre Abigail que ella va por todos los lugares de Palestina, se mete en los túneles, en las cuevas, conoce mucho de arqueología y explica con exactitud los últimos descubrimientos, ¿no? Y una de las cosas que dicen contra los judíos es que los últimos reyes sí, eran reyes así hasta cierto punto importantes, pero reyes como Saúl, David y Salomón no eran reyes, eran apenas jefecitos de una aldea, que toda esa riqueza, que todo ese castillo, todo eso es mentira. Y eso es justamente el diablo que puso eso en las mentes, en los corazones de la gente que no conoce a Dios y que, gracias, y que ellos quieren desmerecer la persona del Señor Jesús y la persona de Salomón, que de alguna manera son figuras del Señor Jesús. Y había una arqueóloga que en forma despótica le pusieron el nombre de arqueóloga bíblica. Para nosotros sería un honor que nos digan eso, sos un arqueólogo bíblico, pero para ellos se lo decían en forma despectiva, como diciendo, no sos, estudiaste, sos profesional, pero es como si no lo fueras, porque sos una fanática, te basás en la Biblia para buscar las cosas. Y bueno, ella pudo descubrir que muy profundo en la tierra se encuentran los restos de las mansiones, de los castillos, de las casas fortaleza de David y de Salomón. Y ha hecho descubrimientos extraordinarios. Bueno, qué lindo es poder confiar en la palabra de Dios y en lo que Él dice. Estamos meditando primera Timoteo. Y ahora pasamos a un tema completamente distinto, aunque todo está unido de alguna manera, que es 1 Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4 tiene un paralelo en Segunda Timoteo capítulo 3. Pero acá estamos en el capítulo 4 de 1 Timoteo. Después de hablar de toda la gloria del Señor Jesús, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, dice, pero el Espíritu, no el Espíritu humano, sino el Espíritu Santo, dice claramente, o sea, con toda claridad, no en forma oscura que uno tiene que deducirlo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Acá dice, en los postreros tiempos. Ya el apóstol Pablo en aquellos tiempos en que él escribió ya hablaba de los postreros tiempos. En realidad los postreros tiempos han caminado a través de los años y de los siglos de manera paralela al precipicio de la perdición eterna. Entonces está caminando, estamos yendo por el bordecito, y por eso son los últimos tiempos. En algún momento caen. Pero el Espíritu dice claramente, no sabemos si es por una revelación especial que tuvo el apóstol Pablo o porque algún profeta en aquellos tiempos o varios empezaron a decir que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios. Yo quisiera que veamos en el capítulo 1, versículo 19, lo que dice ahí. 1 Timoteo 1, 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, naufragaron, o sea, se fueron a pique en su vida cristiana. Y también en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vean esa palabra que dice apartarse. Y bueno, acá tenemos desechando la cual la fe y la buena conciencia naufragaron en cuanto a la fe algunos. Encontramos aquí esta palabra que es apostasía. Dice, apostatarán de la fe. En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Saben lo que significa apostatar? Significa desertarán de la fe. Así como un soldado deserta y se va del ejército. Y es algo muy grave desertar del ejército, ¿no? Incluso es un delito. Y nosotros somos cristianos practicantes, nosotros somos cristianos militantes. Esta palabra militante lo tenemos muy claro por los grupos políticos, ¿no? ¿Qué es una persona militante? Una persona que está dispuesta a todo por defender sus principios, sus ideales, ¿no? Y nosotros somos cristianos militantes. Y si desertamos es algo gravísimo, gravísimo. Evidentemente alguien que deserta no ha conocido al Señor Jesús. Por eso siempre dice la palabra de Dios que nos tenemos que examinar. Y a veces notamos, hoy yo estaba enterándome un poco acerca de una persona que hace muchos años atrás, cuando yo era adolescente, estábamos en una reunión interna porque se estaba organizando como una conferencia grande para todas las iglesias y yo estaba ahí como uno de los colaboradores. Entonces Juan Pablo Ongarrá dijo, quiero invitar a ese predicador. Lo dijo él así como un deseo. Pero no para esa oportunidad, sino para otra oportunidad. Y yo cuando lo leía a esta persona, era como Charles Spurgeon, algo extraordinario, cómo predicaba, las cosas que escribía. Y después él nos comenta de que, no, lo leí que él había comentado que lo había invitado, pero que él le dijo que no, que uno a veces está pasando por ciertas situaciones en la vida, o muy agotado, o con depresión, o qué sé yo, y Juan Pablo hasta decía, bueno, qué lindo un hermano sincero, ¿no?, que dice las cosas, pero lo que había sucedido es que, bueno, había caído en pecado, ¿no? Nada menos que con su secretaria. Y no solamente eso, sino que luego se divorció. Y yo estaba viendo una foto, en realidad me la envió el hermano Walter, donde hay 18 jóvenes. Yo estoy incluido ahí también. Hace años ya de esto.
Yo estuve examinando de estos 18, ¿cuántos están hoy? Y casi el 40% no está más. Qué terrible. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Saben qué características tiene la apostasía? Porque uno ve a un cristiano que alaba a Dios, canta a Dios, que ora, que predica, y la semana que viene no lo vemos más. ¿Pero qué pasó con esta persona? ¿Pero cómo puede ser? ¿Y el poder de Dios para sostener esa vida? ¿Cómo Dios no lo pudo sostener? ¿Cómo que de golpe? Pero si estaba en la flor de la vida cristiana sirviendo al Señor y de pronto desaparece. Bueno, acá es donde aprendemos esta lección. Por eso tenemos que examinarnos a nosotros mismos. La apostasía no es sorpresiva. No es que una persona de golpe este domingo y el otro domingo ya no viene más y no quiere saber más nada de Dios. No. La apostasía no es sorpresiva, es progresiva. Cada vez se va acercando más a la apostasía. La apostasía no es instantánea, es paulatina, es de a poco. El lunes no leí la Biblia. Bueno, qué sé yo, estaba tan ocupado, tantas cosas, esta vida, viste que... El martes sí la leí, miércoles sí, el jueves también y el viernes, bueno, puedo otra vez leer porque los viernes son terribles. Y de a poquito uno se va apartando de Dios, muy de a poquito. El celular, el televisor, la tablet, van de a poquito ocupando el lugar que debería ocupar la palabra de Dios. Ustedes saben que la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones. Ustedes van a ver que los remiseros, los del Uber, tienen un aparatito que les va guiando por dónde tienen que ir. Si no, sería muy difícil para ellos. Tendrían que ser una computadora hacer ellos, para saber a dónde va cada persona y dónde está cada calle. Ellos tienen ese aparatito. Ellos tienen que consultar todo el tiempo. Y a veces ponen en forma audible la voz de alguien que habla y dice, tenés que ir 200 metros y luego doblar a la derecha por la calle tal. Y nosotros somos, por así decirlo, los remiseros de Dios, los Uber de Dios. Nosotros necesitamos tener el aparatito siempre encendido para saber a dónde ir. No puede ser que un día no consultemos la palabra de Dios. Y yo quiero justamente aclarar esto. Yo sé que hay hermanos que leen la Biblia juntos en la casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Y eso está bien, no está mal, está bien. O en el trabajo, leen la Biblia, testifican. Bravo, está bien. Pero cuando yo hablo de leer la Biblia, me refiero a que es una reunión exclusiva entre tres. Dios, vos y la palabra de Dios. Nadie más puede entrar en ese círculo. ¿Por qué? Porque Dios ahí a través de su palabra te dice cosas específicamente para vos. Hay predicadores que han predicado tan bien que los empezaron a invitar. Todos los días los tenían ocupados. A mí me sucedió una vez que tuve todos los días ocupados de la semana. Me invitaban por todos lados. Y un día domingo prediqué 5 veces. Y ahí tuve un parate. Dije, no, un momentito.
tanto que hablo yo, ¿dónde voy a encontrar tiempo para estar practicando lo que yo estoy diciendo? Así que bueno, un año y los hermanos no les gustaba nada y medio que se enojaban. Todos me invitaban, por aquellos tiempos cada uno tenía una agendita y venían con la agendita y dice, hermano, ¿cuándo nos podés visitar? Yo le dije, no, hermano, este año no. Necesito meditar, estar con el Señor. Y eso es lo que me di cuenta, hermano. Que si nosotros no tenemos ese tiempo con el Señor, que puede ser en cualquier momento, no quiere decir que tenés que hacerlo justo a la mañana o justo al mediodía, justo a la noche, pero una vez por día, por lo menos, Dios, su palabra y yo, los tres. Entonces Dios nos habla. Y no es raro que uno llore en la presencia de Dios, o que uno se goce tremendamente en la palabra de Dios, o que comprenda verdades a veces tan profundas que uno ni se anima a decirlas en público porque habría que explicar demasiado, porque hay que tener una experiencia previa para entender tal verdad. Y si no lo hacemos, de a poquito, en este momento recuerdo esta frase que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia, con más empeño, con más responsabilidad, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Saben lo que es deslizarse, no? Bueno, se los voy a explicar. Había una vez un niñito africano, estaba allá. Ustedes saben que en África, ¿qué hay? Hay leones. Es común que haya leones. Y el nenito, cuando vio que venía un león, lo único que se le ocurrió es subirse a un árbol. Y se subió al árbol, estaba nervioso ahí. ¿Y saben lo que pasó? El león, en vez de pasar de largo, se le ocurrió recostarse ahí al pie del árbol. ¿Y ahora qué hago? Dijo el nenito. Estaba tenso ahí entre las ramas, tan tenso que cada vez, como el león se puso a dormir, él también se fue aflojando. Y aflojando hasta que se quedó dormido. Y de a poquito se fue deslizando. Un bracito hizo así, y el otro bracito hizo así, la otra piernita así, y ¡pum! Cayó encima del león. Y el león se pegó un susto tan grande, ¿no? Quién sabe lo que estaba soñando, salió corriendo y el nenito se salvó. Ahora sabemos lo que es deslizarse. Eso, de a poco, progresivamente, uno se va deslizando y va apostatando. Oh, qué terrible que es eso, ¿eh? Se va apartando, de a poco. Imagínate que lo que está en la trampa, comienzo a ir a un club. Yo una vez fui a un club porque acá el intendente ofrecía a los pastores de las iglesias como un asado de fin de año, como agradecimiento por el año. Por supuesto tendría su motivación política, pero no dijo nada de política. Era un tiempo ahí para compartir. Y yo mientras entraba ahí, yo pude ver, porque el lugar para cenar era más atrás. Pero acá al principio había gente conversando, algunos estaban tomando alguna cervecita, otros estaban jugando alguna cosa. Se forma un ambiente interesante, lindo. A veces en la iglesia hay problemas, qué sé yo, uno que no puede verse con otro. Y uno va y hay club y como no
se conoce prácticamente con nadie, parece que todo está bien y después va formando alguna que otra amistad, va practicando algún deporte y después le dicen, che, como se dice en Argentina, che, no faltes el otro día, qué sé yo, el otro viernes a la noche o el otro sábado o el otro domingo. Mirá que tenemos que jugar el campeonato y vos sos uno de los principales. No, no. Y uno cada vez se va atando más, y después no puede salir de todo eso. Y después cuando venís al culto, ya hasta el culto no te parece tan lindo como antes. Claro, porque ellos tienen toda la tecnología, ellos tienen todo allá. Todos los lugares para jugar. Acá uno viene, tiene una red hecha pomada que la cuelgan y juegan con la pelotita así. Ellos allá tienen de lo mejor tienen. Y así uno se va comprometiendo. Y después los padres ya no tienen fuerza para decir a los hijos, chicos, no, ¿cómo vas a decir? Yo ya estoy en un campeonato, yo no te puedo decir que no. Y hay hermanos que dejaron de asistir al culto por eso, porque sus hijos están todo el tiempo, justamente el diablo sutilmente, ¿no? Te ocupa el domingo, que es el día señorial, es el día del Señor. Miren qué sutil que es Satanás. También dicen, ¿qué te parece trabajar unas horas extras? Y sí, claro, con la necesidad que hay. Y unas cuantas horas extras más. Yo recuerdo, esto me pasó a mí una vez, ¿no? Que me quedé hasta las 12 menos cuarto de la noche. Y el vigilante pasaba con la linterna mirando ahí las oficinas y la mía estaba con luz. Es que yo era el tesorero, tenía un montón de trabajo en una cosa. Me dejaba, había un viejito de 82 años, un español, agarraba, abría la valija que era de cuero, la abría así, me tiraba el fardo de dinero, una montaña así de dinero. Y un montón de cheques, cualquier cantidad de cheques. Yo tenía que depositarlos. El banco cerraba en aquel tiempo a las 4 de la tarde y yo 6 menos cuarto todavía estaba haciendo las boletas porque teníamos un acuerdo con el banco y íbamos y depositábamos igual. Había que hacer doble tirita, doble ticket de los cheques cuando los sumás. Entonces, si concuerdan las dos, ese es el importe que tenés que poner en la boleta. No había tiempo para eso. Yo tenía autorización para firmar atrás, para endosar el cheque y poner el sellito, y hacía un solo ticket, pero no había más tiempo. ¿Cómo vas a hacer una boleta con 150 cheques y hacerla 2 veces el ticket? No había más tiempo. Entonces, bueno, con el banco que teníamos también confianza, si había algún error, ellos me corregían la boleta, ¿no? Y era más o era menos, ¿no? Ustedes entienden, a veces por un miserable peso más, perdemos nuestra comunión con el Señor. Y a veces, ganando menos en lo material, podemos ganar más en lo espiritual. Yo no digo hacernos anacoretas, meternos en una cueva, vivir por la fe, que nos alimenten los cuervos. Yo no digo eso, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer las cosas. Pero Dios tiene que ser el primero. Porque sabes una cosa, en cualquier momento te agarra un cáncer galopante y en 2 semanas te morís. Sean pocos años que vivas o muchos años, que los podamos vivir para Dios. Y si no, no te hubieras metido en esto. Esto es cristianismo militante, querido. Esto no es que vienen los feligreses, como dicen, vienen los viejitos a llorar a la iglesia. Claro,
qué mejor que venir a la iglesia con esas músicas emotivas, ¿viste? Y la gente viene, llora un poco y se calma. No, 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 esto es cristianismo militante, hermanos. Y tenemos que tomar en serio la Biblia, la palabra de Dios, el cristianismo, porque si no lo hacemos, hermanos, siempre vamos a hacer así. Ni para aquí ni para allá. Nunca vamos a progresar en las cosas del Señor, nunca vamos a crecer. Hay que tomar una decisión y hay que cumplirla. A mí no puedo decir que me da bronca, porque sería exagerado, pero qué sé yo, no sé, me asombro. No sé qué otra expresión podría decir. Yo digo, ¿cómo para nuestros trabajos, para nuestros estudios cumplimos? Y para el Señor, yo no sé. ¿Cómo es posible? Tantas veces yo lo dije, ay, mire, patrón, hoy como es lunes, vio que los lunes como cuesta ir a trabajar. Y no tengo ganas de ir a trabajar, me quedo en casa. Ah, bueno, le dice el patrón, no te hagas problema. Y capaz que hoy un viernes, ay, patrón, ¿sabe qué? El viernes para mí es terrible porque es el último día. No tengo ganas, quiero. Bueno. ¿Dice así el patrón? No dice. ¿Qué cosa? Qué bueno que el Señor no nos despide, ¿no? Qué bueno. Pero ahí está. Lo que nos sostiene aquí es el amor. Sirva al Señor porque lo amo a Él. Le decía Susi ayer a una hermana, dice, ay, qué bien que has hecho esto, cuánto trabajo. No, le dice la hermana, esto es para el Señor. Qué lindo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. O sea, el engaño, detrás del engaño hay espíritus malignos que no nos damos cuenta, no podemos a veces discernir cómo es posible, hay espíritus malignos detrás de esos engaños. Nos engañan con horas extras, nos engañan con entretenimientos, nos engañan. A algunos les engaña hasta la política, se meten en la política. Decía un pastor, bueno, si un cristiano quiere meterse en la política porque siente como de Dios, que tiene que ser como José de Egipto, bueno, pero que no involucre a la iglesia, que él solo tropiece, pero no haga tropezar a todos los demás, ¿no? Escuchando espíritus engañadores. Y los espíritus, evidentemente, ¿cómo hacen? Vienen, se presentan y dicen, buenos días, soy el espíritu engañador número tal, le vengo a engañar. No, es un espíritu. ¿Cómo trabajan los espíritus? Y por adentro de nuestra vida. Se meten en nuestra mente, ¿no? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas que no son conforme a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que esas doctrinas que no son conforme a la palabra de Dios son doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Y saben una cosa, cuando uno simula una cosa, pero es otra en realidad, acá dice que es un mentiroso. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ¿sabe lo que quiere decir cauterizada la conciencia? Que tiene una herida, pero ya no siente más dolor. Ya le da lo mismo. Mire, con Susi, una vez fuimos a visitar a una familia cristiana y en la calle, en la vereda, vimos a un hombre de cierta edad.
y lo quisimos ayudar porque vimos que tenía dificultades para caminar. Y en una de esas, hermanos, yo no soy médico, el hueso de la pierna, el hueso que se une al talón, se le salió de la carne y de la piel. Yo lo vi ese hueso, con sangre. Pero él no gritaba ni nada, ya no le dolía. Así que llamamos a la policía, lo primero que se nos ocurrió. Y vino la policía, una camioneta, lo levantó y se lo llevó seguramente a un hospital. Cauterizada la conciencia, cuando vos ya haces esas cosas como si nada, ya no te hace en la conciencia ningún problema. Ya está. Lo haces y... ¿Se acuerdan como David que le dijeron, David, vos sos muy valioso para nosotros, no queremos que salgas más a la guerra porque es peligrosísimo, si vos se llegan a matar, ¿quién dirige el país? Entonces él se quedó en la casa mientras ellos estaban, los soldados, en la guerra. O sea, no tenía nada que hacer, entonces miró por la ventana. ¿Y qué vio por la ventana? Una hermosísima chica, 90, 60, 90, para colmo estaba desnuda, bañándose en el río. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. ¿Y ustedes creen que David estaba en el piso llorando? Señor, he pecado contra ti, ¿cómo me he tentado? No, seguía como siempre en el trono, todo bien. Tuvo que venir un profeta de Dios llamado Natán para hacerlo despertar y decirle, vos sos esa persona de la ilustración que yo te acabo de contar. Sos vos. ¡Ah! ¡Qué terrible! Teniendo cauterizada la conciencia, ¿prohibirán casarse? Ya vemos las tentaciones que pobres tienen los curas, los sacerdotes, porque les prohíben casarse. Si es lo que Dios ha ordenado, ¿no sería más lindo tener una esposa, tener los hijos, ser un ejemplo y poder pastorear la congregación? No. Prohibirán casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y tenemos a los adventistas del séptimo día, que ellos prohíben comer carne, tomar café, tomar té, tomar mate cocido. Y para ellos lo más importante es guardar el día de reposo, el día sábado. El día domingo para ellos es como cualquier día de la semana. Pero la Biblia dice que los primeros cristianos, el primer día de la semana, el domingo, ellos se reunían para partir el pan. Y el que hace eso se es considerado una persona fiel. Y ellos justamente dicen que allá, como nosotros hablamos del tribunal de Cristo, ellos hablan de como una inquisición, que ahí el Señor va a decidir de todos los que hemos profesado, que veníamos siempre a los cultos, cuáles son los aceptados para entrar a la gloria y cuáles serán destruidos, porque ellos dicen que en el infierno la gente no sufre porque Dios es muy bueno, Dios lo que hace es destruirlos para que no existan más. O sea que la salvación está dependiendo de mi observancia del día de reposo, de no comer ciertos alimentos. Ya no es por la obra meritoria de Jesucristo. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es decir, Señor, te damos gracias por estos alimentos. Y por el hecho de dar gracias al Señor, el Señor bendice esos alimentos. Versículo 6. Si esto
enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Lo podemos leer al revés. Si esto no lo enseñas a los hermanos para quedar bien con ellos, serás mal ministro de Jesucristo. Ministro, ¿qué quiere decir? Servidor de Jesucristo. Bueno, yo quiero ser buen ministro de Jesucristo, no sé vos qué querés ser, pero si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, de la buena enseñanza que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, todas esas cosas que no son comprobables en la palabra de Dios, déjalo. Ocupate de lo que sí está bien acá en la palabra de Dios, que tenemos que testificar, hablar del Señor, predicar el Evangelio, seguir la palabra. ¿Esto es té? Ah, bueno, suerte, no soy adventista. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Alguna hermana de edad no se sienta mal por esto. Ejercítate para la piedad. Hay que ejercitarse para la piedad. Porque el ejercicio corporal no es que no es provechoso. Acá dice que sí es provechoso, dice, pero el ejercicio corporal para poco es provechoso, a poco tiempo. Pero la piedad, esa vida temerosa de Dios, en santidad, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Nosotros nos vivimos vidas piadosas pensando que porque así podemos estar en el cielo alguna vez y poder entrar en el cielo. No es solamente eso. Nosotros vivimos una vida piadosa porque nos ayuda en esta vida. ¿Vieron aquellos creyentes que vienen al culto, pero ya vienen arrastrando cosas de la vida anterior? Que tuvo un esposo, que tuvo otro esposo, que tuvo otro esposo, que se metió con una, que se metió con otra, tiene un hijo de otra, otro de otro. Son cosas que no se puede eso arreglar, ya está. Pero si uno vive esa vida piadosa desde niño, entonces podrá tener mucho provecho, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Porque nosotros estamos mirando para allá, para la gloria, apuntando para allá. Yo ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir. ¿Vieron las gallinas? ¿Qué están haciendo las gallinas? Levantan su mirada al cielo, qué hermoso cielo, ¿no? Siempre están mirando para abajo, a ver si pueden encontrar algún granito de maíz, algo para comer, siempre para abajo. Y así no tenemos que ser nosotros los cristianos. Y yo sabía el idioma de las gallinas cuando era chico y les hacía un sonido especial avisándoles de que había un peligro. No había el peligro, yo lo inventaba. Y que les estaba avisando que venía un buitre o un halcón. Y yo miraba así, y las gallinas todas mirando, hasta los gallos también mirando, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hermanos, tenemos que aprender a sentir la voz de la alarma. El Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que por esto mismo trabajamos, dice el versículo 10, y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero, decía la traducción anterior, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra. Usted sabe, yo cuando estoy en el trabajo y algo me pone nervioso, se me salen unas cuantas malas palabras. Bueno, después pido perdón y vengo a la cena del Señor y... ¿Cómo es eso? Si vos sos hijo o hija, pensá en estos momentos.
si tenés a tu mamá y a tu papá que están con vida. Mi mamá cuando se enoja dice malas palabras. Mi papá cuando se enoja dice malas palabras. Y si sos valiente, en el nombre del Señor y previa oración, decirle, mamá, vos no estás dando buen ejemplo como cristiano. Claro, tu mamá te va a decir, ¿y vos? Entonces uno tiene que ajustarse primero a la vida para tener autoridad para poder hablar. Papá, esas palabras no tenés que decir, porque en el culto nunca las pronuncias. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu. ¿Qué espíritu? ¿Con qué espíritu venimos acá? Venimos con cara de aburridos, con la menor intención de colaborar en el culto para que el culto sea más lindo. Mira, vos con solo estar sentado y prestar atención y a sentir a lo que estás escuchando y cantar, hermano. Tenemos todos, gente, hermanos que se preparan para estar acá adelante y dirigirnos a las canciones, hermanos que ejecutan música. Tenemos todo, ¿por qué no cantamos? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es muy importante, la pureza. Bueno, yo he visto hermanos, sobre todo varones, que acá son muy serios, tremendamente serios, exageradamente serios, porque si somos todos hermanos en la fe, dice, saludados unos a otros con ósculo santo, nos damos un beso, nos saludamos. Ay, qué linda ropa que viniste, ay, qué bien, qué lindo peinado, todo en pureza, todo bien. Pero ellos no, son muy serios. Pero afuera, jaja, qué simpáticos y amables, demasiado amables que son. Con el almacenero o con la almacenera, o con la chica de enfrente. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿De qué? Será del periódico, ¿no? Ya sabemos qué lectura es. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. El domingo pasado, creo, ¿sí? Justo entré al culto donde predica Juan Pablo Bongarrá. Te dirán, ¿cómo entraste? Se queda allá lejísimo en Villa Real. No, a través del internet. Y él estaba predicando. Y cuando dijo que no descuidemos el don, voy a ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. Y cuando dijo eso se quedó en silencio. Pero un buen rato y casi se larga a llorar. Ya tiene 80 años prácticamente. Y él ha servido muchísimo al Señor, pero es que eso le tocó, porque hermanos, cuando uno está cerca ya de la eternidad, ¿no? Valora más el tiempo que hemos perdido. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Sé constante en la práctica de tu don, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que tu progreso sea evidente y de bendición a todos. Ay, lo que dice acá. Hubiéramos terminado bien, pero ten cuidado
de ti mismo. Porque a veces somos muy cuidadosos de la doctrina, a ver, escrupulosos. Está bien. Hay que ser cuidadoso de la saludable enseñanza bíblica. Y usted sabe muy bien que esto lo predicamos siempre, pero acá dice en primer lugar, ten cuidado de ti mismo. Decía la noviecita allá en Cantar de los Cantares, me pusieron a cuidar las viñas y la viña que era mía la descuidé. Cazadnos las zorras pequeñas que les gusta morder todo y muerden las raicillas tiernas de las vides y las arruinan. No sé qué zorra pequeña tenemos en nuestra vida que anda echando a perder las cosas tan buenas que hemos aprendido con el Señor en su palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, hay que persistir, no cuidar un día y después dejarlo de lado, no, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, no se refiere a la salvación, salvarte a ti mismo en esta vida de muchas situaciones. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren, finalizamos leyendo 2 Pedro 3:17, que dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y lo que le sigue casi 2 Juan, capítulo 1, versículo 8. 2 Juan 1:8. 2 Juan 1:8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Tanto trabajo y perdiste el fruto. Sino que recibáis galardón completo. Oremos. Señor, muchas gracias por este capítulo 4 que nos da estas advertencias maravillosas que nos vienen tan bien a nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Por favor, danos otra oportunidad. Te hemos fallado. Danos otra oportunidad para redimir los pocos años de vida que todavía nos quedan y poder terminar nuestra carrera con gozo, como el apóstol Pablo lo terminó. Muchas gracias, Padre. Obra con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.